Es lamentable la nueva ola de persecución que está resurgiendo en contra de ciudadanos israelíes, deportistas y youtubers que ni la deben ni la temen. Sí, y es una de las consecuencias, lo dije yo, Netanyahu está acabando con la buena voluntad hacia todos los israelíes y hacia todos los judíos del mundo. Una buena voluntad que no carece de sentido, es una buena voluntad razonable. Y está dándole armas a los antisemitas, que no están preocupados por los palestinos en Gaza. Ten mucho cuidado con esto, ¿eh? Los que odian a los judíos, los que hoy dicen que hay que matar a todos los judíos, o que todos los judíos son responsables de lo que está pasando en Gaza, les importa un pito Palestina. Lo que quieren es sacar adelante sus odios. Y eso lo está facilitando de alguna manera el accionar de Netanyahu. Luigi Heinrich, tengo una pregunta 100% seria. ¿Tú considerarías que Netanyahu es un nazi? No. Es un autoritario, es un brutal, es un brutal asesino, genocida según la ONU, pero no es un nazi. No todo genocida es nazi. El nazismo es todo un constructo ideológico que incluye el silenciar las voces disidentes, que incluye un racismo genocida. Y cuidado, hay muchísimos palestinos que viven en Israel a los que nadie les está haciendo nada. Hay muchísimos palestinos que viven en otros lugares dentro de los estados palestinos, de los territorios que se le habían asignado a Palestina, donde no está pasando lo que está pasando ahora. Pues, concretamente Gaza. No está todavía demoliendo la democracia israelí, ni está estableciendo una ni superioridad racial ni leyes que vayan en contra de lo que sería una democracia liberal. No ha tocado las leyes de Israel y eso es lo más alarmante, ¿no? Entonces no es un nazi. Cuidado con eso, ¿no? Apenas reconocen algunos países que se comete genocidio. El problema es, vuelvo a decirlo, lo dije desde el principio, genocidio es una fórmula, es una palabra que está contenida o definida en la Convención Mundial contra el Genocidio de 1948, que promovió el señor que inventó la palabra genocidio y que la inventó principalmente para el caso del genocidio armenio por parte de Turquía, que Turquía niega hasta hoy, el gobierno turco niega hasta hoy, y el genocidio contra judíos y Roma en la Segunda Guerra Mundial. Quien decide si hay un genocidio o no legalmente es el Tribunal Penal Internacional o la ONU. Entonces, tú puedes decir, me parece que es un genocidio, está muy bien. Tienes que reconocer que es un genocidio. No, puedo decir que a mí me lo parece, pero no puedo decir que lo es hasta que la ONU no diga que se ajusta a los elementos que prevé la Convención contra el Genocidio de 1948. Y eso apenas ocurrió esta semana. Ahora, cuidado con la pleitesía excesiva a las palabras. Vamos a decir que todos le llamamos genocidio. Bien. ¿Y qué pasa? ¿En qué cambia? Nada. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la magia que se produce cuando todos le llamamos genocidio a lo que está ocurriendo en Gaza? Podemos llamar crimen contra la humanidad, podemos llamar crimen de guerra, lo podemos llamar barbarie absolutamente inaceptable, lo podemos llamar salvajismo cruel, de lo más bajuno, de lo más inhumano y horrendo que se pueda uno imaginar. Lo podemos llamar de muchas maneras, en eso no cambia nada. La insistencia en llamarlo genocidio, en vez de hacer una insistencia en buscar soluciones para parar efectivamente la agresión israelí en Gaza, yo creo que es una distracción innecesaria, ¿no? ¿Por qué atacar al gobierno genocida de Japón sí se justifica, mientras que atacar al gobierno genocida de Israel no? ¿Qué está haciendo Japón? A ver, las acciones genocidas que tuvo Japón, no, es que tampoco es genocidio estrictamente. El genocidio tiene una definición clara. No es nada más lo que a mí se me ocurre.
Japón fue brutal durante la Segunda Guerra Mundial, pero después no. Entonces hoy no hay nada por qué criticar a Japón y hoy sí hay mucho por qué criticar a Israel. Convención para la prevención y castigo del crimen de genocidio. Y son solo 4 páginas, voy a tratar de encerrar. Mira, vamos a tratar de poner esto. En el presente convenio, estoy traduciendo como puedo, el artículo 2 del convenio sobre la prevención y castigo del delito de genocidio, del crimen de genocidio, aprobado y propuesto para su firma y ratificación por la resolución de la Asamblea General 260A3 del 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951 de acuerdo con el artículo 13 de la ONU, la Constitución de la ONU. Artículo 2. En el convenio presente, genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como matando a los miembros del grupo, causándole daño grave corporal o mental a los miembros del grupo, infligiendo deliberadamente en el grupo condiciones de vida calculadas para llevar a su destrucción física en todo o en parte, imponer medidas tendientes a evitar los nacimientos dentro del grupo y transferir por la fuerza a niños del grupo a otro grupo. Eso es lo que significa genocidio legalmente. Y como esto lo redactó además el señor que inventó la palabra genocidio, que es, ahora te digo, ¿quién fue? Es la definición legal a la que nos tenemos que atender. La palabra genocidio fue acuñada por el abogado polaco-judío Rafael Lemkin en 1944. Creó el nombre combinando la palabra griega genos, que significa raza o tribu, con la raíz latina side o quide, que significa asesinato, para describir la destrucción sistemática de grupos nacionales. Los esfuerzos de Lemkin fueron esenciales para definir el genocidio como crimen internacional y llevó a la creación del convenio que acabo de leer. Matar a gente de un grupo cuando no tienes la intención de destruirlo no es genocidio. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado en cómo manejamos las palabras. Cuando la ONU ha determinado, con base en esta convención, que Israel está cometiendo un genocidio, entonces yo estoy de acuerdo. Germán Montenegro, mira, ¿ves cómo te haces líos? Me dice, no es concretamente Gaza, al parecer no está ni mínimamente informado de todos los ataques que sufren los palestinos en Cisjordania, ataques por colonos en todo el territorio. Sí, colonos. Pero los colonos no están actuando bajo la autoridad del gobierno israelí. No es la IDF, no es el Netanyahu. El caso concreto del que estamos hablando de Netanyahu como genocida, donde está actuando la IDF, es el ejército israelí se llama la Israeli Defense Force, la fuerza de defensa israelí, que en este caso es la fuerza de ataque israelí. Es en Gaza. Sí, los problemas que hay con los colonos en Cisjordania constantemente tampoco son desde el 7 de octubre de 2023. Son de años y años y años y años, donde también la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Pero allí el objetivo no es desaparecer, no es matar a los palestinos, sino quitarles la tierra para fundar el Eretz Israel, todo el rollo religioso, ¿ok? Los colonos generalmente son ultraortodoxos judíos. ¿No está pensando nada en Cisjordania? ¿No mantienen el apartheid a los palestinos que viven en Israel? No. Los palestinos que viven en Israel no viven en estado de apartheid. Tienen derecho a votar. Los negros jamás votaron en las elecciones de Sudáfrica.
tienen parlamentarios, tienen partidos políticos, tienen revistas, tienen canales de televisión, tienen canales de radio, tienen periódicos. No viven en apartheid dentro del Estado de Israel. Es muy raro. Pero si no lo sabes, hablar de apartheid es faltar a la verdad innecesariamente. Porque el problema no son los palestinos que viven en Israel. Hay muchos. Y hay muchos que están incluso a favor del Estado de Israel y de lo que está haciendo Israel. Es alucinante. Así como hay muchísimos israelíes judíos que están en contra de lo que está haciendo el gobierno de Israel. Y a los que también están quedando salpicados por el estúpido antisemitismo que se está fomentando en todo el mundo. Pero no, los palestinos que viven dentro de Israel no viven en un régimen de apartheid. Y te recomiendo que veas lo que era el régimen de apartheid, porque yo todavía lo conocí. Yo ya era profesor de una escuela. Daba yo clases de inglés, uno de mis primeros trabajos, cuando el alzamiento de Soweto, cuando los disturbios de Soweto, muchísimos años antes de que se resolviera la situación, ¿no?